muchas gracias a Maxillaris y también a Henry Schein por invitarme a estar con vosotros aquí hoy. Bueno, si era difícil para aquí mi amigo Guillermo, para mí aún más, porque tampoco tengo ni idea de gestión, pero encima ya le ha contado todo lo que yo podía haber contado del flujo digital. Con humildad trataré de contar un poco lo que yo hago en el día a día o cómo tratamos de implementar la tecnología digital en nuestros pacientes. No cabe duda que desde esa foto que tenéis a la izquierda de la pantalla, ahora han cambiado mucho las cosas y lo único que os puedo decir con seguridad es que la tecnología está aquí para quedarse y que tenemos que abrazarla. No queda otra que estar aquí investigando, viendo qué es lo que hay y qué es lo que podemos, pues no sé, implementar en nuestras clínicas de manera ordenada, eficiente y bien gestionada, como han dicho los anteriores dictantes. Yo tengo la suerte de haber podido editar este libro de cerámica de alta resistencia con el doctor Jonathan Farenz de Nueva York y Nelson Silva de Brasil, mentores míos en Nueva York. Y toda esta otra gente que colaboró en el libro con capítulos muy avanzados en su momento, 2013, 2012, hasta que se salió el libro en 2013. ¿Y qué ocurre? Que en muy poquito tiempo ese libro, que era una revolución en materiales, supuestamente comprendía todo lo que había en aquel momento, pues está totalmente obsoleto. Pero es que está obsoleto porque todo avanza tan rápido que si habían sistemas de captación intraoral, hoy el que se ha comprado un Tri-Shape hace un par de semanas, pues ha salido uno nuevo que no tiene muchas diferencias, pero bueno, que es un avance a lo que había. Y lo que quiero decir con esto es que mantenernos al día con toda la tecnología es extremadamente difícil y que estemos donde estemos, al día siguiente puede haber un aparato más, una tecnología nueva que tendremos que valorar si vale en nuestro circuito de clínica, en nuestro flujo integral para dar mejor tratamiento, mayor calidad, mejor precisión o un journey, un viaje más fácil para el paciente. Ese libro del que les hablaba, pues el workflow digital en odontología reconstructiva, hecho por Waelat, un gran experto, profesor, pues ahora está en Boston, pero bueno, una persona de mucho reconocimiento, hoy en día queda bastante obsoleto. ¿Por qué? Pues porque sí, ya hablábamos de la tecnología de milling en ese momento, de fresado, y evidentemente podemos hacer muchas cosas con el fresado, pero los materiales cambian a una rapidez vertiginosa y seguir todos esos materiales y documentarlos en un libro para que eso perdure es casi imposible, ¿no? Habría que hacer una edición casi mensual. En ese mismo sentido, hoy en día podemos imprimir de todo, imprimir modelos, imprimir retenedores, imprimir aparatología para mover dientes, imprimir restauraciones, imprimir férulas quirúrgicas, guías quirúrgicas. Podemos imprimir hasta dentaduras completas, sí, dentaduras completas con impresoras que tenemos hoy en día. Y todo esto no va a ser más que continuar, no va a parar. Y lo único que podemos hacer es intentar coger los trocitos que podamos para implementarlos en nuestra práctica diaria sin invertir todo ese dinero que la industria quiere que invirtamos para poder estar al día. Esta es una gráfica que me ha prestado mi buen amigo Christian Coachman y que es, la verdad, magnífica porque te dice que hay un gap de oportunidad con cualquier tecnología que salga al mercado. ¿Qué es lo que dice la gráfica? Dice que para que el 25%, en un estudio de población americana, 25% de la población tenga esa tecnología, ¿cuántos años es lo que vamos a tardar en obtenerla? Pues la electricidad tardó 46 años en llegar al 25% de la población americana. El teléfono tardó un poquito menos, 35. La radio, 31. La televisión, 26. Vamos pasando años y años, cada vez tardamos menos. El PC, 16 años tardó en que estuviera en el 25% de la población americana. El celular, 13. Internet, 7. Y el social media, las redes sociales, 5. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente hoy en día tenemos 5 años, y cada vez será menos, para que una tecnología que es nueva, seamos realmente nosotros los que estamos siendo los early adopters, los que estamos cogiendo esa tecnología, digamos, a tiempo. Y en este diagrama que vemos aquí, hablamos un poco de lo mismo. Existen los innovadores, inventores, que es el 2.5% de la población, los que adoptamos esa tecnología rápida, que es el siguiente paso, y luego se juntan en esa campana un poco pues cuando ya empiezan a llegar el resto de la población o el resto de los profesionales que usan esa tecnología, y luego ya quedan los que llegan tarde, ¿no? Los laggards que se llaman. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la tecnología está ahí, que hay que abrazarla, que hay que entenderla, que hay que intentar ver de qué manera nos puede ayudar.
¿Qué tenemos hoy en día? Tenemos una digitalización absoluta del paciente. Como ya decía Guillermo, desde que el paciente entra por la clínica, empezamos a hacer fotografías, hacemos vídeos, tomamos impresiones intraorales, tomamos escáneres, tenemos una serie de información que tenemos que ver cómo la vamos a interconectar, creo que decías tú, integrar para que realmente pueda ser útil en el día a día de la clínica. Esta paciente, como veis aquí, le hemos tomado fotografías, le hemos tomado escáner intraoral, le hemos tomado también un escáner y en un programa que integra todo esto podemos empezar a hacer un tratamiento de lo que esta paciente particular necesita. Ahí tenemos la radiografía tridimensional del paciente, el fichero DICOM, tenemos el fichero STL, tenemos la fotografía del paciente, que como dice Guillermo, en su momento lo ideal sería tener también un escáner facial para ser totalmente realistas y con esta información podemos hacer un plan de tratamiento en un caso, como veis aquí, sencillo, de un implante unitario, imprimiendo nuestras guías para colocación de implante con aparatología que podemos tener en nuestra clínica. Y vemos que hoy en día podemos hacer un diagnóstico estético, un encerado diagnóstico de forma totalmente digital. Hace muy poco tiempo los encerados que hacíamos son, como veis aquí en la pantalla de la derecha, gota de cera y tener una destreza manual y una habilidad artística de otro nivel, algo que yo en absoluto tengo. Es decir, hacer un encerado como ese, que tampoco es que sea la gran maravilla de lo que se ve aquí de manera digital, pues se tardaba 10 años en hacer, según Pablo Cano. 10 años en poder llegar a encerar de una manera eficiente. Hoy en día tardamos 10 meses en entrenar a un técnico o no técnico, persona que quiera ponerse a hacer esto de forma digital, en 10 meses es un experto. Y podemos coger las formas naturales, tenemos librerías para poder, de cierta manera, elegir qué dientes son los que queremos sin tener que diseñarlos gota a gota, como les estaba diciendo. Hoy en día tenemos un menú y en ese menú podemos elegir qué dientes queremos. Volviendo a este caso, colocamos el implante, forma digital, podemos tener el fin de ese caso antes de haberlo empezado y podemos enseñar a ese paciente de una manera real cómo le quedaría ese tratamiento antes de haberlo iniciado, siendo predecibles, mínimamente invasivos, paso a paso, sabiendo cómo va a terminar el caso antes de empezar. Y aquí podéis ver pues un poco cómo en el día a día vamos intentando implementar esa información. Ficheros JPG, ficheros MOV para películas, el STL tomando esa impresión digital, la paciente con gafas, como también decía Guillermo, para poder estar viendo la tele mientras nosotros lo hacemos, fichero DICOM y todo esto yendo luego a un programa para poder unificar esa información y poder llevar a nuestro paciente a un estado estético óptimo en este caso. Hacemos nuestro análisis de la sonrisa digital basándonos en todos estos parámetros, uniendo el 2D ahora a un tridimensional, haciendo los vídeos al paciente para ver a esa paciente en función, cuando sonríe, cuánto enseña, y con toda esta información en un único programa podemos lograr juntar todo esto para tener un diagnóstico tridimensional virtual que podremos imprimir para luego llevar a la boca del paciente. Es decir, estamos juntando, antes de comenzar el caso, un fichero STL del paciente como está, el escáner del paciente, por supuesto, las fotografías del paciente y los vídeos en los casos que sean necesarios, y luego un fichero STL de a dónde queremos llegar con el tratamiento. Y a partir de ahí podemos bueno, medir, diseñar exactamente qué es lo que queremos hacer y fabricar, pues, como decía aquí, nuestro modelo tridimensional o encerado digital e imprimirlo en nuestra clínica para llevar esto a la boca del paciente. Y no solo llevar esto a la boca del paciente, sino además poder fabricar los alineadores que necesitamos para mover esos dientes durante el tratamiento. Aquí podemos ver pues bueno, cómo hemos hecho con alineadores, en este caso, una planificación que nos lleva a dónde vamos a estar al final del tratamiento, qué movimientos queremos hacer, basado en toda la tecnología que hemos implementado en un programa. Y vemos dónde está el inicio, dónde está ese diagnóstico virtual a donde queremos llegar, uniendo el 2D al 3D, y luego vemos pues otro modelo que es ya la finalización de todo, cuando ya hemos hecho ese tratamiento con alineadores, como ven aquí, y pasamos de esta situación a la izquierda de vuestras pantallas a la situación a la derecha de vuestras pantallas con un resultado óptimo estético.
Este es otro tema que estamos trabajando actualmente, que es el donante de sonrisas. Es decir, hoy en día podemos coger una sonrisa de un paciente que nos guste, y este caso es de Ángelo Rafael, técnico de laboratorio de Brasil, que lo que logra hacer él es tomar una impresión del paciente digital y luego poner unos dientes de una librería que hay creada dentro del software que utilicemos. Podemos tener los dientes de quien queramos. En ese menú, por ejemplo, están mis dientes y nadie los ha elegido todavía, pero a lo mejor algún día alguien le da por ponerse unos dientes como los míos. Pero sí tenemos dientes de quien queramos. Tenemos una serie de modelos, brasileñas en este caso, y modelos brasileños que tienen unas bocas perfectas, algunos con incisivos centrales más anchos, más prominentes, más bonitos, otros con más triangulados, lo que sea, y podemos donar esa sonrisa a un paciente que ha perdido su sonrisa y que ahora quiere hacerse una sonrisa nueva. En este menú podemos implementar las bocas que nosotros queramos. Por ejemplo, yo ahora estoy haciendo un caso que es el de la madre de mi mujer y le voy a poner los dientes de mi mujer. Mi mujer tiene los dientes muy bonitos, le hemos hecho lo necesario para tener toda esta información en nuestro programa y su madre está encantada de que le podamos dar los dientes de su hija, que bueno, la adora, y llevarla a ser más joven, y en eso estamos trabajando. Pero no solo de madre a hija, puede ser de ti a ti mismo. Es decir, yo ahora soy joven, tengo los dientes más o menos joven, tengo los dientes más o menos bien, pues me hago un escaneado, lo guardo en la librería y el día de mañana, cuando tenga los dientes peor, ¿qué dientes me voy a poner? Pues los míos, los que tenía al principio. Vamos a copiar esos dientes que habíamos hecho. Se ha llevado hasta el extremo, aquí podéis ver cómo queda, es decir, de una hermana a un hermano en este caso, de mujer a hombre. Hemos copiado los dientes de una mujer a los dientes de un hombre a los dientes de una mujer. Y vemos aquí cómo imprimimos ese modelo que hemos planificado. El donador lo tenéis a la derecha de vuestras pantallas y ahora veis aquí cómo queda el resultado final en su hermana, en este caso, copiando los dientes de su hermana. ¿Qué podemos hacer? Hay gente que lo ha llevado esto a más. Queremos la sonrisa de Elvis Presley, queremos la sonrisa de Tom Cruise, queremos la sonrisa de quien sea. Pues lo mismo, llegas a la consulta y hoy en día podremos ofrecerte que tengas los dientes de Julia Roberts. Aquí hay un donante que es porque un amigo nuestro tenía su padre el modelo de Elvis Presley porque trató a Elvis Presley en su momento. Pues un tío de nuestro grupo cogió y dijo, oye, pues vamos a escanear el modelo de Elvis, tenemos fotos de Elvis y ahora podemos ofrecer dentro de nuestro programa de donación la sonrisa de Elvis. Habrá quien lo vea como friki, pero hay gente que sí que se la ha puesto, la sonrisa de Elvis, que tampoco es fea, por cierto. Otros casos, pues, o hacia dónde va esto, a poder hacer muchas cosas con la tecnología. Esto es un caso de Bruno Pereira, íntimo amigo mío, ahora está en Marbella, estudiamos en Nueva York juntos, y él está trabajando en una serie de casos que lo que está intentando hacer es guías prefabricadas para que podamos tallar sin margen a error. Es decir, estas guías lo que hacen es llevar la turbina específica a que talle de una forma que cualquiera que no es dentista, y no me gusta decir esto en alto, pero supuestamente pueda tallarlo. ¿Que tiene problemas? Muchísimos problemas. ¿Cuál es el concepto? El concepto es que tú puedas tener esas carillas finales terminadas antes de empezar tu tallado, porque como ya sabes cuánto exactamente vas a tallar, luego te quedaría simplemente colocar y cementar esas carillas en ese tallado que ya has hecho. ¿Que yo creo que esto va a ser el futuro? Pues no, pero sí que da una idea de todas las líneas de trabajo en las que se está trabajando para mejorar la tecnología, para hacerla más predecible para el paciente, para lograr ser más precisos en menos tiempo y para guiar a las masas de odontólogos que hay hoy en día a hacer las cosas de forma preplaneada. De alguna manera, habiendo estudiado el caso muy en detalle hasta que estás preparado de realmente utilizar esa turbina y meterla en boca. Y aquí veis el caso terminado por Bruno, donde, es decir, no es una macrofoto, pero estéticamente creo que está bastante aceptable. Bravo por él. Y esto, yo últimamente estoy yendo mucho a China, me voy la semana que viene otra vez, y fijaos en esto, es en noviembre, precisamente estando yo allí, fue el primer implante que se ha colocado, yo me dedico a los implantes, el primer implante que se ha colocado en el mundo con robot, es decir, un robot totalmente autónomo que ha colocado el primer implante en el mundo. Todavía hay que cambiarle las fresas a la pieza de mano, pero dudo mucho que esto sea así dentro de otros 10 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto va avanzando, hay que estar en el carro, y estar en el carro es muy difícil, porque mirad todo lo que hay aquí. Hay que estar una semana entera para entender la mitad de lo que esto ofrece realmente. Pero hay que estar ahí, hay que intentar estar ahí, y esto es un camino que no va a parar.
Con esto, lo único que les quiero decir es que la tecnología digital puede que mejore la experiencia del paciente y puede que mejore la experiencia del profesional, pero lo que está claro que no va a ocurrir, no va a ser a malos dentistas, buenos dentistas de repente. Hay que tener ese factor clínico, ese conocimiento, ir a las universidades, formarse bien para luego poder implementar esta tecnología. Gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. La verdad que ha sido un placer, un lujazo el poder teneros aquí. Hemos aprendido muchísimo. Me hubiera gustado haber hecho unas preguntas más para que hubiéramos debatido. Yo también haberos contado un poquito algo de lo nuestro, pero la verdad que escuchándoos a vosotros me doy por satisfecho por todo lo que hemos aprendido, el público que hemos tenido. Vamos a tener la revista del próximo mes o los siguientes, seguramente, todas las intervenciones de todos los ponentes. Lo vamos a tener también colgado, como habéis visto, hemos grabado en vídeo, lo tendremos en nuestro canal de YouTube, en las redes sociales y le podremos seguir dando más difusión al tema. Muchísimas gracias, un aplauso por favor a todos los invitados y que disfrutéis mucho de la feria. Muchísimas gracias.